Es un desastre, está cantando cualquier cosa, solamente tira notas agudas. Chao, nos vemos, listo. Gracias, Dimash. Hoy, una vez más, a pedido de todos y todas ustedes, vamos a escuchar y analizar musicalmente Ópera 2, interpretada por el maravilloso Dimash Kudaibergen en una presentación en vivo en el año 2017, que dice así. Parecía el lago de los cisnes al principio, ¿no? La melodía... Y va creciendo. Muy linda melodía interpretada por el violín. Esto es la introducción nada más. Todavía no ha comenzado nada de la canción. Estoy un poco mal de la voz, así que les pido disculpas si se me escucha raro. Fa menor. Estamos en Fa menor, una tonalidad que a Dimash suele quedarle muy bien. Si Dimash canta en esta tonalidad... tenemos que ver si llega por acá. Que ya en otros videos nos ha demostrado que puede incluso superar el rango del teclado. Pero detengámonos aquí y veamos... ¿qué hace este maestro? Qué bello ese melisma. Hace este pequeño melisma, este pequeño fraseo vocal que es cromático. Le llamamos cromático cuando pasamos por todas y cada una de las teclas del piano o cuando pasamos por las notas que están inmediatamente al lado una de la otra. Por eso hace ese movimiento tan característico y tan bello, tan, si querés, circense, teatral. Me da una reminiscencia muy teatral. Si tenés más información sobre la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. La armonía es Fa menor, Si bemol menor, Re bemol mayor. Una progresión muy clásica y que queda muy bien. Tiene una reminiscencia otra vez muy circense. Hizo ese movimiento. Ahora, fíjate que está cantando muy delicadamente. Todavía no es el Dimash megalómano, verborrágico que tanto nos gusta, con esa grandilocuencia tan eminente que tiene, tan única, tan particular, que lo hace ser quien es. ¡No, God! Y que sin embargo está conteniendo. Todavía no ha aparecido nada. Y además fíjate la calidad interpretativa que tiene. Como bien me comentaron en otros videos, sus padres o eran cantantes de ópera o estaban relacionados con la ópera. Y en la ópera no solamente hay una gran impostación de la voz por la técnica vocal que utilizan en particular, sino también desarrollan mucho la beta o el carácter actoral, porque tienen que interpretar las obras académicas clásicas que tienen mucho de teatral. Voy a poner eso de despertador para poder amanecer con toda la energía y dando un salto de la cama porque fue altísimo, se despegó como un cohete hacia el espacio. Llegó hasta este Do. Do6, tranqui, y una melodía muy sencilla sobre el acorde de Fa menor, muy bien. Hermoso, bellísimo, fíjate que retoma el melisma que había hecho antes. Y ahora lo convierte en esto. Hermoso, delicado, como es Dimash. De alguna forma me sorprende y de otra no, porque es encontrar siempre algo nuevo en lo ya conocido. Que la voz en definitiva es un instrumento más y que Dimash utiliza muy profesionalmente. Y no solo eso, muy artísticamente, porque no solamente es alguien que conoce de técnica y su cuerpo y cómo controlarlo hasta el extremo sin dañarse, sino que también puede hacer de eso algo bellamente interpretativo, algo con significado más allá de lo meramente técnico o estético. Y eso es único. Retoma la estrofa. Y fíjate que bajó tremendamente. Ya no es la grandilocuencia que habíamos visto en... Yo diría que es un estribillo cuando va a estos agudos, porque es como la parte que todos estaban esperando. De hecho, cuando empezó a cantar eso, aplaudieron todos como si supieran lo que iba a ocurrir y dijeron, ah, lo pudo hacer. Y si tenés alguna otra recomendación de Dimash cantando notas altas o muy bajas, por favor también déjala escrita debajo en los comentarios. Ahora no estaba acá arriba, sino que está una octava abajo. Fíjate que está cantando muy relajadamente. Es un registro que todos los registros a Dimash le quedan bien y cómodos. Ya no podemos ocultarlo. Claramente es un extraterrestre. Chao, nos vemos, listo. Gracias, Dimash.
Yo puedo imaginarme a alguien escuchando a Dimash por primera vez diciendo: ¿qué es esto? Se está rompiendo la voz, es un desastre, está cantando cualquier cosa, solamente tira notas agudas. Pero después de escucharlo un par de veces uno entiende que hay algo más profundo ahí. No es solamente lo divertido, lo agradable y lo épico de demostrar lo que puede hacer, sino también en el atractivo que tiene eso como juego estético, como búsqueda dentro de su carrera artística. Y además fíjate el portamento hermoso que hace. Yo no lo puedo hacer, encima tengo la voz grave y no tengo el registro de Dimash claramente, pero el salto que hace delicadamente para llegar al agudo. Cómo mueve la cabeza para hacer que la nota vibre sin lastimarse muy suavemente, y el tipo tiene la boca súper abierta y no hay ninguna fisura ni fritura vocal, nada interrumpiendo la salida pura del sonido. Bestia, monstruo, animal, subió todo un semitono. Si vos pensabas que ya era alto lo que estaba haciendo, ahora está haciendo cosas más altas todavía. Ay, Dios. Había comenzado el estribillo en esta nota, que es un do 6, y ahora subió a un re bemol o do sostenido 6 para repetir el mismo motivo. Está haciendo lo que se llama una secuencia. Tiene un modelo y ahora lo copia y lo pega un semitono arriba. Es una locura, o sea, está muy alto y cada vez más alto. Es bestial. No. Detente, Dimash, por favor te lo pido, detente. ¿Qué estás haciendo? Bueno, subió un semitono más. Arre, vamos a ver hasta dónde llega. Estábamos en do, subió al re bemol o do sostenido y ahora subió al re. Y yo ya no sé qué decir al respecto. Es un montón esto. Ese golpe de glotis acá arriba. Hermoso, bellísimo. Pasó por el do, pasó por el do sostenido, pasó por el re. Tiene que llegar al mi bemol. Queda un poco de canción, queda un re pedazo de canción. Así que vamos a ver hasta dónde llega Dimash Kudaibergen. Por favor, nunca le quiten un micrófono de delante, o sea, no sean nefastos si le prohíban hacer lo que hace. Es una locura, es demencial. Está en los límites de lo humanamente posible. Y ahora llegó hasta el mi bemol. Habíamos analizado una de sus canciones en las que veíamos si era falso o no, que llegaba hasta un re 8, es decir, una nota que va más allá del piano, haciendo un tipo de voz que se llama whistle tone. Tenemos un video de Ima Sumac que llega hasta un fa 6 que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que veas que es algo muy complejo de hacer. Y ellos lo hacen hermosamente bien. Y lo hace como si nada, como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Si tuviéramos que trasladar esto a acordes, estábamos en fa menor. Subió a fa sostenido menor. Luego a sol menor. Y ahora está en la bemol menor. Un la bemol lidio por este movimiento. Muy espacial. Efectivamente terminamos en un la bemol menor y Dimash cierra con el si bemol 5, pero la nota más alta a la que llega es un mi bemol 6. Es una locura. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción cantada por el maravilloso Dimash Kudaibergen, ya sabés que es más que bienvenido que le dejes escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos hacer análisis sin cortes, y también te dejo con estos videos que te recomiendo que vayas a ver porque fueron creados especialmente para vos. Chao.